Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez edición Liga Psíquica. Así es, esta copa que acaba de comenzar el día de hoy solamente permite el uso de los Pokémon tipo psíquico, con la única excepción de Mew, que está baneado de este meta. Para esta ocasión vamos a analizar tres equipos que estuvimos probando para poder analizar además un poco el meta de esta copa. El primer equipo que vamos a utilizar consiste en Bruxish de Lead, el nuevo Pokémon tipo Psíquico Agua. Cuenta con el ataque rápido Mordisco. Eso significa que va a estar realizando daño súper eficaz o neutral en el peor de los casos, como es el caso de Malamar, que resiste los ataques tipo siniestro por ser siniestro. Al ser psíquico, este daño es neutral. Lo mismo con Pokémon como Gardevoir, que al ser Hada y psíquico, el daño solamente va a ser neutral. Y además tiene acceso a dos ataques que piden muy poca energía, que son el Aqua Cola y Psico Colmillo, para además bajar la defensa y que los mordiscos vayan haciendo aún más daño. Estamos acompañando a Bruxish en esta ocasión con Cresselia y con Slowbro de Galar. El razonamiento de esto es que necesitamos un Pokémon que pueda aguantar ataques para así utilizar los escudos en Bruxish. Y por otro lado, dos Pokémon que puedan ser una respuesta relativamente efectiva contra los Pokémon que serían en este caso Malamar y el Rapidash de Galar. La razón para utilizar Slowbro de Galar también es porque Rapidash de Galar se perfila como el mejor cambio seguro de la copa. Muchas personas lo estarán utilizando como cambio porque carga muy rápido, puede devolverle daño neutral o super eficaz a prácticamente todo y además pega fuerte. Entonces, el Slowbro de Galar es un Pokémon que le va a estar resistiendo los rápidos y además están haciendo daño súper eficaz. Puya Nociva es súper eficaz contra Hada y por eso es una muy buena alternativa como respuesta contra un Rapidash de cambio. Aquí, después de lograr quemar los dos escudos de forma efectiva, tenemos un Bombalodo que es one shot al Rapidash y nos llevamos así el combate. Dentro de lo llamativo, bueno, en este combate se me olvidó avisarle al jugador que está combatiendo conmigo de que Mew no estaba permitido en la copa, pero de todas formas está bien para poder revisar también los daños. Como pueden ver, el daño de Garumbre igual es bastante efectivo. Y en este combate todavía no le había puesto el Aqua Cola, que yo pensaba que triturar podría ser una buena opción, pensando en que lo que habíamos dicho, el daño tipo siniestro va a ser siempre super eficaz o neutral, pero su mayor requerimiento de energía hace que sea poco efectivo. Yo recomiendo llevarlo con Aqua Cola, que te va a dar ese daño neutral también en ciertas ocasiones, pero por solamente 35 energía, al igual que Psico Colmillo, lo que le permite alcanzar esos cargados porque Mordisco no genera mucha energía. Dentro de los Pokémon que pueden ser una amenaza para este equipo, podemos revisarlo ahí en la tabla de arriba. El Rapidash de Galar puede ser complicado si no lo alineamos contra Slowbro. El Bruxish Mirror, dependemos del Cresselia para poder deshacernos de él o del mismo Bruxish. Malamar también puede llegar a ser complicado, aunque Cresselia puede tanquear bastante bien los ataques y eso es una situación bastante cómoda. Lo más peligroso, les diría yo, es el Raichu de Alola, que puede llevarse al Bruxish y al Cresselia y al Slowbro también con Volteo Cruel, un cargado que pega bastante fuerte, pero que va a recibir daño super eficaz. Es un Pokémon frágil además de los mordiscos de Bruxish. Aquí el oponente empezó con Xatu, una opción no muy meta, tanto spicy, y nos cambia el Rapidash, que habíamos dicho, el cambio seguro por excelencia de esta copa es Rapidash, y para eso tenemos aquí al Slowbro para poder escudar una vez, llevarnos los rápidos, si es que es Mega Cuerno. Si no es Mega Cuerno, solamente va a alcanzar a llegar a un cargado más que ese golpe cuerpo, así que estamos en una buena posición. Y aquí probablemente el rival pierde el conteo de la energía, no nos lanza a tiempo, por lo que se va a ver forzado a escudar una segunda vez. Y así nos farmea completamente. Xatu tiene acceso a Viento Asiago, un ataque tipo fantasma, que también va a dar una cobertura interesante en un meta donde todos los Pokémon comparten una cosa en común, que es ser tipo psíquico.
Entonces acá entramos con el Cresselia, tanquemos el ataque y entra el Bruxish del rival, pero nosotros teníamos un poco de energía. Eso nos va a permitir lanzar el Psico Colmillo antes y por lo tanto comenzar a bajarlo mucho más rápido de lo que él nos está bajando a nosotros. El Xatu se ve obligado a lanzar, pero yo ya sé que en este punto en realidad no vale la pena dejarlo pasar y podemos llevárnoslo a mordisco. Tenemos para el equipo número 2 que vamos a estar probando una alineación que estuve usando la rotación anterior de la Copa Psíquica, que es de mis equipos favoritos, la verdad. Victini de lead con Malamar y Rapidash de Galar atrás. El Rapidash lo ocupamos de cambio seguro. Si bien el match de Victini con Malamar puede depender de CMP, yo prefiero cambiar al Rapidash, entrar en ventaja de energía así contra lo que sea el counter de Rapidash. En este caso nos responden con Jirachi, que resiste los rápidos, resiste golpe cuerpo, pero el Mega Cuerno es neutral. Y es mucho el daño, al punto que el rival aquí se ve forzado a doble escudar los golpe cuerpo que van quedando después, porque eso ya estaría debilitando. Y dejamos pasar el deseo oculto. Tenemos ahora ventaja de un escudo, no logramos alinear correctamente, pero aún así decido entrar con el Malamar porque mi impresión es que voy a poder salir de aquí con al menos un cargado al precio de dejar pasar un deseo oculto. Malamar tiene suficiente buff como para tanquear un deseo oculto y los confusiones están siendo triple resistidos, por lo tanto no mucho. Y aquí entra el Malamar del oponente, vamos directo por el hiper rayo, pero nos lo ataja con un Lugia. Pese a ser hiper rayo, un ataque muy poderoso, Lugia lo aguanta bastante bien. Y aquí comenzamos a tapear, intento hacer el cambio, no me resulta, pero me doy cuenta de que aquí ya puedo escudar una vez, llegar a los dos cargados, lanzar el juego sucio, que es lo que va a estar debilitando al Lugia, y apostar por el CMP, que en este caso lo ganamos. Y eso nos permite dejar al Malamar en rango ya de un cargado del Victini, y al haber sido CMP, el Malamar del rival ya no tiene la energía para los dos cargados que necesita para llevarse el combate. Analizando un poco las virtudes o también las falencias de este equipo, vemos que dependemos en esencia de Victini para deshacernos del Rapidash de Galar, que es una de las principales amenazas. Y también tenemos a el mismo Victini, que nos puede llegar a complicar en caso de tener ventaja de energía, ventaja de escudos. El resto de los picks meta que se están jugando en Copa Psíquica están bastante bien cubiertos por este equipo y a mí la verdad me gusta mucho. Es el equipo que más utilicé en la rotación anterior, cuando estuvo antes en la Copa Psíquica, y aquí conectamos un Mega Cuerno neutral a ese Gallade que se va one-shoteado por ese cargado. Ahora intenté ir por otro Mega Cuerno pensando que tal vez el rival quería preservar los escudos o pensaba que era baiteo, doble escudo, y ahora estamos un poco complicados porque no tenemos cómo absorber la energía de un Raichu, que no es otra cosa que vale la pena mencionar. Lo único que puede absorber la energía de un Raichu efectivamente en este meta es Claydol, que va a doble resistir los cargados tipo eléctrico. Para todo el resto va a ser daño neutral, súper eficaz, o resistivo en el caso de Raichu, pero que siendo un Pokémon tan frágil, Raichu, la verdad que no es que uno pueda absorber energía de forma efectiva. El rival entra con un Bronzong que se utiliza con finta en este meta, esa es la forma de jugarlo, porque es un ataque tipo siniestro, daño neutral o super eficaz. Su velocidad de carga no es la mejor, pero hace una cantidad de daño no despreciable. Lamentablemente para el oponente tenemos un Victini que llega un cargado antes que el Bronzong y así nos llevamos el combate. Vamos ahora Victini versus Malamar. Lo que les comentaba que me gusta hacer es ir al Rapidash de Galar inmediatamente para así intentar forzar el counter de Rapidash, que un counter muy efectivo de Rapidash es Gardevoir Oscuro, porque con un escudo te farmea el Rapidash, se lo lleva rápidos. Entonces es una respuesta efectiva porque garantiza
la alineación, el ganar la ventaja de cambio. Pero a veces la ventaja de cambio no lo es todo. Entramos con el Victini, sacamos un par de rápidos y el Malamar llega al cargado. Esto es un juego sucio, vamos a escudarlo para preservar la vida del Victini, farmear un poco más, llegamos a los 2 B de fuego y lanzamos el primero. Si esto no es escudado, es bastante daño, el rival decide escudarlo, entonces nos vamos al Malamar. Y el rival tenía 2 usuarios de encanto, Gardevoir, pero también Gallade. No recordemos, Gallade, si bien no es tipo hada, tiene acceso a encanto también como uno de sus ataques, pero al no tener el bonus de tipo Gallade en encanto, no alcanza a llevarse al Malamar a rápidos antes de llegar a ese hiper rayo que nos va a permitir debilitarlo. Y ahora esto ya es GG porque tenemos todavía un escudo y además un cargado listo. Este para mí es por lejos mi equipo favorito en esta copa. Vamos ahora con un tercer equipo que decidí probarlo porque me pareció interesante. Como en todas las ligas siempre existe lo que llaman la puerca, sea un equipo que sea tap o con mucha presión de rápidos. Se me ocurrió probar Bruxish, que tiene Mordisco Psicocolmillo, con Gardevoir, encanto, y además Girafarig, pero con tackle, o sea, con placaje, que además también tiene acceso a Psicocolmillo. Vamos a ver cómo funciona el equipo. ¿Vieron lo rápido que baja el Rapidash y lo fuerte que pega? Los placajes eventualmente van sumando, sobre todo si logramos bajarle la defensa al oponente. Y aquí el rival escuda un Psicocolmillo, lo cual es tremendo para nosotros porque vamos a estar entrando ahora con el Bruxish, que haciendo el daño súper eficaz de mordisco va a ir bajando bastante rápido este Jirachi. Además le resistimos los deseos ocultos, lo cual es fantástico. Y el rival entra con Malamar, que al ser Gardevoir tipo A también no alcanza a llegar a un hiperrayo, que sería lo que hubiese forzado el último escudo. El rival podría haber después tal vez farmeado al Gardevoir y recibir con cargados al Bruxish, habría tenido más margen. Partimos aquí, Bruxish versus Jirachi, el rival cambia a Raichu Alola y acá empiezan las dudas porque Raichu Alola, si bien recibe daño super eficaz de mordisco, devuelve daño super eficaz con los Voltio Cambio y el rival no se escuda un Psicocolmillo, pero hace un error de cálculo. No alcanza a resistir los 4 placajes antes de terminar ese rápido y por lo mismo se va debilitado antes de poder hacer uso de esa energía. Y acá hay un error por mi parte, muy probablemente, al no preferir entrar con Gardevoir contra el Jirachi, porque aquí los Confusión de Jirachi, si bien son resistidos por Bruxish, pegan bastante fuerte y van a ir ver que ahora yo decido entrar con Gardevoir. Acá debí haber escudado, pero lo dejé ir. Y el Bruxish, que yo pensaba que resistía mejor, no alcanza a llevarse al Jirachi antes de recibir esa cantidad absurda de daño. Y aquí, si hubiésemos tenido el Bruxish con Aqua Cola, que es lo que yo les comentaba, es más efectivo, podríamos haber ganado la partida. Lamentablemente no llegamos al triturar y eso nos costó la derrota. Este equipo, como tap, tiene bastantes debilidades, o sea, no tiene ninguna respuesta así clara que le pueda ganar todos los escenarios de escudo a Cresselia, por ejemplo. No tiene un Poké que le pueda ganar todos los escenarios de escudo, a Gardevoir tampoco. Pero la gracia es su presión de rápidos y el poder ir debufeando el stat, disminuyendo el stat de defensa de los oponentes. Y ahora vean, con el escudo y todo, lo rápido que está bajando ese Rapidash de Galar, que ahora deja pasar el segundo y ya es prácticamente se fue debilitado por este Girafarig. Y ahora tenemos margen para entrar a farmear, digo entre comillas, porque en realidad ninguno de nuestros Pokémon va a estar generando mucha energía. Dependemos exclusivamente del daño de ataques rápidos. Y acá pensé que iba a poder llevarme con un Charm al Gallade antes de que lanzara el cargado. Lo alcanza a lanzar justo antes
súper debilitado. Y aquí entra un Malamar que, como habíamos dicho, no llega al Iberrayo contra Gardevoir Oscuro, y con eso es GG. Ese último equipo que les mostré, la verdad, no me consta que vaya a ser un equipo particularmente efectivo, pero sí es entretenido y rápido de jugar si estás apurado en hacer tus combates. Puede resultar bastante efectivo para ese fin. Espero les haya gustado este análisis de la Copa Psíquica. Al final, Malamar, Victini siguen siendo pokés muy interesantes. Aparece Bruxish como la principal novedad de este meta. Por lo mismo, Cresselia y Raichu Alola ganan cierta relevancia. Y Rapidash de Galar sigue siendo el mejor cambio seguro. Si disfrutaron del video, no olviden suscribirse, dar un like y nos estaremos viendo en otra oportunidad.